Maestros, buenas tardes. Este video es el número 619. Hace rato publiqué el 618 en Facebook en vivo, pero pues se me cortó. Se me cortó seguramente por la señal, pero este video está en Zoom, entonces no voy a batallar. Les quiero comentar o compartir la información general de la pedagogía de la autonomía, porque la pedagogía de la autonomía como texto ha sido citado en el Plan de Estudios 2022 de esta nueva escuela mexicana. Y existe un texto, el original de Pablo Freire, sobre la pedagogía de la autonomía. Y déjenme decirles que sobre la pedagogía de la autonomía, pues hay muchos profesionistas que han hecho escritos analizando esta obra de Pablo Freire, analizando esta obra de Pablo Freire. Y yo les quiero comentar que, bueno, ya la leímos porque está subrayado. A ver, vamos a ver. Está subrayado por aquí, por las ideas importantes que hemos por ahí, encontrado, e incluso tiene sus posts, sus posts, sus papelitos de algunas ideas importantes que hemos encontrado. Pero yo les quiero comentar así brevemente y de una manera muy general lo que comentan otros compañeros o profesionistas en este tema de la pedagogía, de la autonomía de Pablo Freire. Y para eso, pues les voy a compartir la pantalla. eh, de aquí miren, este texto, la pedagogía de Pablo, de la autonomía de Pablo Freire, este texto a mí me llegó por correo, me lo envió academia.edu y está escrito por Evi, así le llamaron o así le pusieron en el correo. Es un escrito de Evi, el 8 de marzo de 2024 a las 8:49 de la mañana me llegó. Digo, es la fecha que tiene este escrito. Entonces, hay otro escrito aparte de este. Déjenme, lo voy a bajar. Este también me llegó, este también me llegó por correo. También es sobre la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire y habla de los saberes necesarios para la práctica docente. Saberes necesarios para la práctica docente. Y si ustedes ven aquí, pues aquí nos dice que en este texto se articula un total de 20 saberes o principios a tener en cuenta, vinculados a tres capítulos principales, vinculados a tres capítulos principales. Esos tres capítulos principales, en el texto que les voy a presentar, van en verde, van en color verde los tres títulos principales o capítulos principales. Y estos cuentan a su vez con los pilares conceptuales de esta obra. Cada uno de estos artículos principales o capítulos principales, pues tiene una serie de pilares conceptuales de manera general, este, sobre esta obra de Pablo Freire de Pedagogía de la Autonomía. No hay enseñanza sin aprendizaje, es un capítulo. Otro, enseñar no es transferir conocimientos. Dos, y el tercer capítulo es, bueno, educar. Aquí dice, es solo una empresa humana. Entonces, en el texto que les voy a compartir, pues no dice educar es solo una empresa humana. En el texto que les voy a compartir, vienen los tres capítulos. No hay docencia. Sin licencia, viene enseñar no es transferir conocimiento. Y como tercer capítulo importante viene enseñar es una especificidad humana. Esos son los tres grandes capítulos. Bueno, maestros, pues gracias
compartir estos videos, por ponerle atención, por seguir a un servidor, porque pues estamos compartiendo información importante sobre la educación, que es nuestra función, sobre la educación, que es nuestra función. Y por ahí decía Alma Rosa Holguín Tinoco de la Ciudad de México, que mientras más lee o más sabe de Pablo Freire, pues eso la motiva a seguir adelante, trabajando, incluso estar en contra de la norma, incluso estar en contra de la norma. Les voy a comentar los puntos más importantes de cada uno de estos tres capítulos, porque al final de cuentas, pues es lo más importante. Entonces nos vamos al primer capítulo de este análisis que hace Evi y que lo publican en academia.edu. Y esta academia.edu nos manda la información por correo. Entonces, aquí dice, no hay docencia sin licencia. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción. Es preciso que vaya quedando cada vez más claro que quien forma, se forma y reforma al formar, y quien es formado, se forma y forma al ser formado. Son dos expresiones que sí hay que ponerles atención. Hay que dejar bien en claro que quien forma, se forma y reforma al formar. Y quien es formado, se forma y forma al ser formado. Quien enseña aprende, en pocas palabras, quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. En pocas palabras, eso es lo que quiere decir. Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender. Ese capítulo, no hay docencia sin licencia, tiene 9 puntos importantes. Enseñar exige rigor metódico. La tarea docente es no solo enseñar los contenidos, sino también enseñar a pensar correctamente. Ahí la imposibilidad de que un profesor se vuelva crítico sí es mucho más un repetidor cadencioso de frases e ideas inertes que un desafiador. Hay que evitar ser docentes, este, pues cadenciosos, hay que evitar ser docentes eh, no críticos, porque ahí la imposibilidad de que un profesor se vuelva crítico, si es mucho más un repetidor cadencioso de frases e ideas inertes que un desafiador. Segundo punto, enseñar exige investigación. Tercero, enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Cuarto, enseñar exige crítica. 5, enseñar exige estética y ética. Y aquí sí hay dos cosas que quiero comentar. La práctica educativa tiene que ser en sí un testimonio riguroso de docencia y de pureza. Hablando de estética y ética, la práctica educativa tiene que ser en sí un testimonio riguroso de decencia y de pureza. Pureza. Solo somos porque estamos siendo. Estar siendo es entre nosotros la condición para ser. Educar es sustantivamente formar. Punto 6 del capítulo 1. Enseñar exige la corporificación de las palabras en el ejemplo. Enseñar exige riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación. Aquí hago algunos señalamientos. Por ejemplo, dice, también el rechazo definitivo a cualquier forma de discriminación forma parte del pensar acertadamente. Lo repito, también el rechazo definitivo a cualquier forma de discriminación. Bueno,
ese rechazo a todas las formas de discriminación, todo eso forma parte de pensar acertadamente. Pensar acertadamente implica la existencia de sujetos que piensan mediados por el objeto u objetos en que incide el propio pensar de los sujetos. Pensar acertadamente no es el quehacer de quien se aísla, de quien se cobija a sí mismo en la soledad, sino es un acto comunicante. Pensar acertadamente es un acto comunicante. La gran tarea del sujeto que piensa acertadamente no es transferir, depositar, ofrecer o dar al otro, tomando como paciente de su pensar el entendimiento de las cosas, de los hechos, de los conceptos, la tarea coherente del educador que piensa acertadamente es. ¿Cuál es la tarea del educador que piensa acertadamente? Bueno, hay que desafiar al educando con quien se comunica y a quien comunica a producir su comprensión de lo que viene siendo comunicado. No hay entendimiento que no sea comunicación e intercomunicación y que no se funda en la capacidad de diálogo. Por eso el pensar acertadamente es dialógico y no polémico. Buen punto, maestro, buen punto. El otro punto de este primer capítulo, no hay docencia sin licencia. Bueno, el otro punto pues es este. Enseñar exige flexión crítica sobre la práctica y el noveno punto es enseñar exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural. No les comento todos los puntos. Miren, no les comento todos los puntos porque me voy a tardar mucho y aquí en Zoom nada más tengo hasta 40 minutos. Nada más tengo hasta 40 minutos, pero al fin de cuentas es lo más importante. Si usted quiere saber un poco más, pues compre el libro Pedagogía de la Autonomía, porque la autonomía curricular y la autonomía profesional de los docentes la tenemos en la nueva escuela mexicana, la tenemos en la nueva escuela mexicana, y bueno, sería interesante ver hasta dónde Pablo Freire nos habla de esta pedagogía de la autonomía. Maestro, nos vamos con el capítulo 2. Nos vamos con el capítulo 2. Entonces, pues aquí está el capítulo 2. A ver, este es el capítulo 1. Sí, nos vamos al capítulo 2. Dice, enseñar no es transferir conocimiento. Hace poco vi una expresión en Facebook de un compañero, no digo nombre por respeto, pero sí son de esos compañeros que andan implementando maestrías y doctorados y son doctores en educación, al final de cuentas con más de 40 años de servicio, de trayectoria profesional docente, y en una de sus publicaciones decía que al final de cuentas el maestro sigue transmitiendo conocimiento, el maestro sigue transmitiendo conocimiento, y bueno, yo creo que esto, le pregunté yo que si eso estaba bien, y él dice que claro, claro que está bien, el maestro transmite conocimiento. Entonces, si usted se encuentra a un doctor en educación con más de 40 años de servicio que le asegure que el maestro este, transmite conocimiento, pues bueno, ese doctor en educación seguramente pues no ha entendido la nueva escuela mexicana, no ha entendido cuál es el maestro que se quiere formar con la nueva escuela mexicana, no ha entendido pues, muchos conceptos de la nueva escuela mexicana, y por los que andan haciendo nada más es buscando maestros, por ahí, para armar grupos y ofrecer maestrías y doctorados como si fueran barajitas, como si fueran barajitas. Entonces, maestros, nos vamos a enseñar, no es transmitir conocimiento. Aquí dice, enseñar exige conciencia del inacabamiento. Primer punto. Segundo punto, enseñar exige el reconocimiento de ser condicionado. Tercer punto, enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. Y aquí sí hago yo algunos señalamientos. Como educador, debo estar constantemente alerta con relación a este respeto, que implica igualmente el que debo tener por mí mismo. Hay que tener respeto. eh,
pues hacia el educando y hay que tener respeto hacia uno mismo. El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos unos a los otros. Todos tenemos que darnos ese respeto a la autonomía y es algo éticamente imperativo y no es un favor, es algo que debemos de concedernos unos a otros. El profesor que transgrede los principios fundamentales éticos de nuestra existencia. Bueno, aquí nos dice, el profesor que menosprecia la curiosidad del educando, su gusto estético, su inquietud, su lenguaje, más precisamente su sintaxis y su prosodia, el profesor que trata con ironía al alumnado, que lo minimiza, que lo manda ponerse en su lugar, al más leve indicio de su rebeldía legítima, así como el profesor que elude el cumplimiento de su deber de poner límites a la libertad del alumno, que esquiva el deber de enseñar, de estar respetuosamente presente en la experiencia formadora del educando. Bueno, ese es un profesor que transgrede los principios fundamentales éticos y los principios fundamentales de nuestra existencia. Segundo punto de enseñar no es transferir conocimiento. Segundo punto, este, o siguiente punto es el cuatro. Enseñar exige buen juicio. Número cinco, enseñar exige humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores. En este punto me detengo y les comento, la lucha de los profesores en defensa de sus derechos y de su dignidad debe ser entendida como un momento importante de su práctica docente en cuanto práctica ética. El combate en favor de la dignidad de la práctica docente es tan parte de ella misma como el respeto que el profesor debe tener a la identidad del educando, a su persona, a su derecho de ser maestro. Este punto es importante dentro del capítulo, enseñar no es transferir conocimiento. Entonces, este punto es importante que lo revisemos sobre qué exige la enseñanza. La enseñanza exige humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores. Siguiente punto. Enseñar exige la aprehensión de la realidad. Como profesor necesito moverme con claridad en mi práctica. Necesito conocer las diferentes dimensiones que caracterizan la esencia de la práctica, lo que me puede hacer más seguro de mi propio desempeño. Enseñar exige alegría y esperanza. Hay una relación entre la alegría necesaria para la actividad educativa y la esperanza. La esperanza de que profesor y alumnos podamos juntos aprender. Dice, la esperanza de que profesor y alumnos podamos juntos aprender, enseñar, inquietarnos, producir y juntos igualmente resistir a los obstáculos que se oponen a nuestra alegría. Siguiente punto. Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. Maestro, dicen en este punto, dice, mi papel en el mundo no es solo el de quien constata lo que ocurre, sino también el de quien interviene como sujeto de ocurrencias. No soy solo objeto de la historia, sino que soy igualmente su sujeto de la historia. En el mundo de la historia, de la cultura, de la política, compruebo, no para adaptarme, sino para cambiar. Estos puntos son muy importantes dentro de la autonomía, pues, del docente. Los grupos populares, dice, si soy realmente progresista, no puedo imponerles a los grupos populares con los que trabajo. Si soy realmente progresista, no puedo imponerles arrogantemente mi saber como el verdadero. Siguiente punto, maestros del segundo capítulo. Enseñar exige curiosidad. Como profesor, debo saber que sin la curiosidad que me mueve, que me inquieta, que me inserta en la búsqueda, no aprendo ni enseño. Sin esa curiosidad, no aprendo ni enseño. Ejercer mi curiosidad de manera correcta es un derecho que tengo como persona y al que corresponde el deber de luchar por él, por ese derecho.
por ese derecho a la curiosidad. Maestros, nos vamos al capítulo 3. Enseñar es una especificidad humana. Entonces, voy a recorrerle los otros dos capítulos. Primer capítulo de esta pedagogía de la autonomía. No hay docencia sin decencia. Segundo capítulo, educar no es transferir conocimiento. Y tercer capítulo, enseñar es una especificidad humana. Aquí nos dice que la seguridad con que la autoridad docente se mueve implica otra, la que se funda en su competencia profesional. Ninguna autoridad docente se ejerce sin esa competencia. El profesor que no lleva en serio su formación, que no estudie, que no se esfuerce por estar a la altura de su tarea, no tiene fuerza moral para coordinar las actividades de su clase. Esto es importante, maestros, hablando de esa autonomía. El profesor que no lleve en serio su formación, que no estudie, que no se esfuerce por estar a la altura de su tarea, no tiene fuerza moral para coordinar las actividades de su clase. Otra cualidad indispensable a la autoridad en sus relaciones con las libertades es la generosidad. La generosidad es otra cualidad indispensable a la autoridad en sus relaciones con las libertades. Primer punto de este capítulo, enseñar no es, perdón, enseñar es una especificidad humana. Primer punto, no es posible, bueno, enseñar exige compromiso, no es posible ejercer la actividad del magisterio como si nada ocurriera con nosotros. Saber que no puedo pasar inadvertido a los alumnos aumenta en mí los cuidados con mi desempeño. Debo revelar a los alumnos mi capacidad de analizar, de comprender, de evaluar, de decidir, de optar y de romper. Todo eso debo revelar a los alumnos. Número dos, enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo. Maestro, la educación es una forma de intervención en el mundo. Tan importante como la enseñanza de los contenidos es mi coherencia en el salón de clases, la coherencia entre lo que digo, lo que escribo y lo que hago. Entre lo que digo, lo que escribo y lo que hago. Ese punto, maestros, lo que digo, lo que escribo y lo que hago, eso habría que revisarlo. Eso habría que revisarlo. Porque esa debe ser una práctica a la que recurramos, pues hablando de esta pedagogía de la autonomía. La coherencia entre lo que hago, entre lo que digo, lo escribo y lo que hago, o entre lo que pienso, siento y hago, entre lo que pienso, siento y hago, bueno, pues es parecido. Y esta frase ya la hemos escuchado. Tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que escribo y lo que hago. Tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, lo que digo, lo que escribo y lo que hago. Tercer punto, enseñar exige libertad y autoridad. Lucha por ella, por esa libertad y por esa autoridad. Lucha por ella, la libertad sin límite, esta negativa, como la libertad asfixiada o castrada. O sea, no hay que irse al extremo, a una libertad sin límite para no caer en ese libertinaje. Pero también, pues es negativa la libertad asfixiada o castrada. Hay que buscarle el punto medio por ahí. El gran problema al que se enfrenta el educador o educadora de opción democrática es cómo trabajar para hacer posible que la necesidad de límite sea asumida éticamente por la libertad. Hay que buscar cómo vamos a trabajar ese límite para no caer ni en la libertad limitada ni en la libertad asfixiada o castrada. Cuanto más críticamente la libertad asume el límite necesario, tanto más autoridad tendrá. Mientras más límite tendremos en esa, bueno, mientras más límite crítico tengamos en esa libertad, bueno, va a haber más autoridad, éticamente hablando, para seguir luchando en el nombre de esa libertad. Enseñar exige una toma consciente de decisiones. Se busca que el educador democrático, consciente de la imposibilidad, de la neutralidad de la educación, es forjar en sí un saber especial que jamás debe abandonar, saber que motiva y sustenta su lucha.
El educador crítico sabe que desde su materia no va a cambiar al país. Maestros, esta es una realidad. El educador crítico sabe que desde su materia no va a cambiar al país, pero puede demostrar que es posible cambiar. Cinco, enseñar exige saber escuchar. Solo quien escucha paciente y críticamente al otro habla con él. El educador que escucha aprende la difícil lección de transformar su discurso al alumno o, o a veces en un hablar con él. Enseñar no es transferir contenidos a alguien, así como aprender no es memorizar. Lo repito, enseñar no es transferir conocimientos a alguien y así como aprender, pues no es memorizar el perfil del contenido transferido en el discurso vertical del profesor. Escuchar significa la disponibilidad permanente por parte del sujeto que escucha para la apertura del habla del otro, del gesto del otro, a la diferencia del otro. Toda enseñanza de contenidos demanda de quien se encuentra en la posición de aprendizaje, de aprendiz. Otra vez, toda enseñanza de contenidos demanda de quien se encuentra en la posición de aprendiz que a partir de cierto momento comienza a asumir también la autoría del conocimiento de lo. La enseñanza de los contenidos realizada críticamente implica la apertura total del profesor o de la profesora a la tentativa legítima del educando por tomar en sus manos la responsabilidad del sujeto que conoce. Implica la iniciativa del profesor que debe estimular esa tentativa en el educando, ayudándolo para que la realice. Maestros, ya vamos a terminar. Sigue el punto 6, no tengo nada anotado. Sigue el punto 7, enseñar exige disponibilidad para el diálogo. Como profesor, manifestar a los alumnos la seguridad con que me comporto al discutir un tema, analizar un hecho, al exponer mi posición frente a una decisión gubernamental. Bueno, como profesor no debo escatimar ninguna oportunidad para manifestar todo esto a los alumnos. O sea, la seguridad con que me comporto al discutir un tema, al analizar un hecho, al exponer mi posición frente a una decisión gubernamental. Bueno, todo eso yo como profesor no debo escatimar ninguna oportunidad para manifestar todo esto a los alumnos. El sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura con su gesto la relación dialógica en que se confirma como inquietud y curiosidad, como inconclusión en permanente movimiento de la historia. Maestros, por lo que veo aquí, en este pequeño texto, el sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura con su gesto la relación dialógica en que se confirma, la relación dialógica en que se confirma como inquietud y curiosidad. Y esta inquietud y curiosidad como inconclusión en permanente movimiento en la historia. Nunca va a estar concluida la inquietud ni la curiosidad, porque siempre vamos a estar en constante movimiento, como en constante movimiento en la historia. 8. Educar exige querer bien a los educandos. Al querer bien a los educandos no significa en verdad que para ser profesor me obligo a querer bien a todos los alumnos de manera semejante. Significa el querer bien a los educandos significa que la afectividad no me asusta, que no tengo miedo de expresarla. Esa apertura al querer bien a los educandos significa la manera que tengo de sellar auténticamente mi compromiso con los educandos. Sellar auténticamente mi compromiso con los educandos en una práctica específica del ser humano. Maestros, son ideas importantes, son ideas generales del texto de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía. Búsquenlo, léanlo, saquen ideas importantes y por relacionen esas ideas importantes, relacionen esas ideas importantes con el papel del maestro de la nueva escuela mexicana. Entonces, les dejo ese documento. Este documento búsquenlo en mi muro de Facebook o en mi grupo Maestro Iberoamericano. Son seis imágenes, se pueden leer. Pedagogía de la Autonomía de Pablo Freire,
un documento enviado a mi correo por academia.edu, escrito por Evi Evi y con fecha 8 de marzo a las 8:49. Tres capítulos importantes en la pedagogía de la autonomía. No hay docencia sin licencia, no hay docencia sin licencia. Y aquí, pues, nos va dejando claro, nos va dejando claro, pues, qué es docencia y qué es licencia. En el otro documento, en este otro documento que está por aquí, en este, nos hablan de docencia, que no hay docencia sin licencia. Bueno, aquí, en este punto, nos habla de que la docencia, pues es el conjunto de actividades del docente y la licencia, pues es el conjunto de actividades de los, de, de los alumnos. Aquí dice, se puede entender como el conjunto de las funciones y actividades de los discentes. El término licencia, hablando de los docentes, el término licencia se puede entender como el conjunto de las funciones y actividades de los discentes, o sea, de los educandos, de los educandos. Entonces, el término docencia, pues también se puede entender como el conjunto de las funciones y actividades de los maestros, de los maestros. Entonces, maestros, pues esto es todo, esto es todo. Ese es el video 619 y así lo voy a titular. Pedagogía de la autonomía, análisis, bueno, de quien publicó esto en academia.ed. Buenas noches, maestros. Hoy es lunes 18 de marzo. Es el cumpleaños de mi hija María Fernanda, cumple 30 años, es de 1994. Y bueno, ya hicimos un video para eso mismo. Son 32, casi 33 minutos. Nos vemos en el siguiente video.